Eh, buenas, buenas noches, tardes o mañana, dependiendo en qué, en qué horario esté viendo este video, ingeniero. Mi nombre es Ángel Torres Medina, de la materia de máquinas eléctricas en el grupo 4MB6, eh, con boleta 2018, 2021, 361395. Esta actividad es el informe de la práctica 1, que inicialmente consistió en la asistencia presencial el día martes de la semana pasada y eh, la primera clase presencial para mí estuvo muy adecuada porque nos explicó de una forma concisa, concreta y clara de los componentes que lleva una corriente alterna, una corriente directa, de cómo se miden, de que la corriente directa tiene polaridades, positiva tanto negativa, y que la corriente alterna tiene la corriente y el neutro, que esta vendría siendo la corriente a la línea, y el neutro pues vendría siendo su carga, bueno, su punto que no tiene ni una carga positiva ni una carga negativa, tiene, como su nombre lo dice, es neutra. También se nos explicó cuál es la corriente que comúnmente trabaja en casa, que es de 110 a 120, con una frecuencia de 60 Hz. Y se nos explicó que en Europa también este, se trabaja al doble, o sea, al doble del trabajo de aquí, bueno, de la corriente de aquí, pero se trabaja con una frecuencia de 50 Hz. Se nos explicó que es un fusible tipo europeo. Es un fusible muy pequeño que soporta cargas de 10 a 15 amperes, y la función en la que se ejerce en un circuito, ¿no? Esto contestando la pregunta de, de qué fue lo que se vio en clase. Las fallas que llegué a notar en la infraestructura de la clase para tomarla fue que al ocupar una presentación en digital, eh, tal vez con el proyector, si hubiera sido en un cuarto oscuro, en un cuarto donde se pudiera poner cortinas o se pudiera cerrar y se pudiera encapsular, si lo queremos ver así, se pudiera cortar el paso de la luz exterior, siento que se hubiera visto más claro la toma de las partes que usted nos estaba enseñando. Solo eso sería. De ahí en fuera que usted pusiera en proyector, que nos presentara todo, pues para mí la verdad estuvo muy bien la clase. Eh, ok, las siguientes preguntas van con respecto a la asistencia del día jueves. En el día jueves, que fue la práctica, eh, que se trabajó con un circuito en serie, un circuito en paralelo y un circuito mixto, ¿vale? Inicialmente, ¿qué opino de la primera práctica? Fue una práctica que se trabajó muy bien, una práctica en la que aprendí cómo hacer la conexión, cómo se trabaja el tablero en corriente, inicialmente en corriente alterna porque no trabajamos en corriente directa, y la forma en la que se trabaja es algo ni tan sencillo ni tan laborioso, es concreto y conciso. Esto nos ayuda y nos ayudó gracias a que usted en la clase presencial, en la clase del día martes, nos explicó la ciencia, bueno, nos explicó de una forma clara cómo iba a ser el desarrollo de la plática. Y una vez en el laboratorio, la explicación que nos dio fue concreta y directa. Eh, ¿Cómo me sentí con la práctica? Súper bien. La verdad, no puedo decir que estuvo mal, que estuvo feo, porque me sentí correctamente bien, sentí que desarrollé aún más mis conocimientos, me sentí libre de poder tocar, poder trabajar, poder sentir las cosas en mis propias manos y poder adquirir ese nuevo conocimiento. Para mí fue algo espectacular, la verdad, y fue algo que me gustaría seguir trabajando, que me gustaría seguir yendo a los laboratorios, seguir trabajando con los materiales que usted nos dé y seguir fomentando y trabajando ese conocimiento. Eh, la siguiente pregunta fue, ¿qué observé cuando las cargas se conectan en serie? Cuando se conectan en serie, disminuye el voltaje y disminuye el amperaje. Esto, bueno, disminuye el amperaje, disminuye el voltaje debido a que los focos, cuando le dábamos a su máxima potencia, ambos no elevaban como si fuera nada más un solo foco.
su intensidad era muy poca y se veía como a la mitad de lo que alumbraba cuando nada más era un solo foco. Así que siento que disminuye el voltaje y eso es lo que pues varía. La siguiente pregunta es, ¿qué observé cuando las cargas se conectaban en paralelo? En paralelo se mantiene el mismo voltaje, el mismo amperaje y los componentes siguen siendo los mismos, debido a que puenteas directo y esto hace que se mantenga en la misma carga, si así lo vemos. Y la última pregunta es, ¿qué observé en el último circuito, en el donde estaban las cuatro cargas o los cuatro focos? Em, Inicialmente, los dos primeros focos se mantenían encendidos, con su luminiscencia alta, con su buen trabajo. Pero los dos últimos focos, que eran ya el regreso para, para el tablero, no prendían, pero esto debido a que su amperaje y su voltaje son muy pocos que no alcanzan para prender el foco. Si fuera un foco LED, que es muy pequeña lo que necesita para prender, tal vez se prendería, pero como los focos eran de 100 watts, su potencia era muy poca, lo que no alcanzaba que prendieran los últimos dos focos. Eh, y pues, la verdad estuvo interesante todo. A mí me gustaría seguir, como le dije, yendo a las prácticas, seguir reforzando mis conocimientos, tanto en clase como en práctica, y seguir, seguir tomando este curso de la mejor manera, ¿vale? Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición, ingeniero.